Hola, zaragocistas, en paz en Leganés, en lo que payustió a millor primera partida temporada se superó de raso a o Leganés que tenió nomás a suerte de esa error y encertó en esa jugada do gol, pero a resta la primera parte no fació cosa y el Real Zaragoza pues estió acumulando un camatón de oportunidad que parecía que nunca no iba a centrar o balón. Diga que Cuenca hacía una jugada sobre buena con Otacón y encima has tenido esa calidad y ese punto de pausa para meter un buen pase y Moyano, que también estuvo bien, ponió un empate más que justo en el marcador, porque Moyano también llevaba varios partidos sin jugar. Y una cosa que con David Navarro pues entran jugadores y lo fan bien, son metidos en una buena dinámica. Yo me he enfregado en mi banda recta que llega funcionando bien con Francho, con Aguirre Gaviria y tanto Juan Sebastián como Cuenca estuvieron por bien y más que más pues Juan Sebastián porque también queda jugando menos y se le ve yo con confianza, proyectándose bien en ataque, seguro en defensa. Y la verdad que si el empate llega bueno antes de principiar y una victoria sobre buena, eh, el empate con Tines estando bueno, pero con esa sensación de haber podido ganar, pero llegué o camín. Jugar así os partidos y jugando así pues tienes muchas más opciones de ganar que si sales pues como se salía antes pues, que llega este equipo que son los mismos jugadores pues parece un equipo diferente a confianza de jugar con el balón de presionar arriba de crear ocasiones que si sale un jugador luego también lo fa bien pero yo también vi a jugadores que si quedan una mica más de jerarquía. El Yamik se nota en defensa, que vive en el medio campo. Seidú también aportando e hizo que también en la carrera pues tengas un jugador como Mauli que siempre también aporta y que ni se enteró do partido en Leganés, que el Leganés nomás tenido 10-15 minutos buenos, han así que fació dos buenas saturadas pues salió Magul y con los cambios pues se tornó a dominar o partido y de feito pues se remató o partido pues atacando en cuentas de estar defendiendo jugando fuera de casa. También me fació Goyo que después de estar jugando bien, tener ocasiones, te meten un gol así en esa jugada, pues el equipo continuó jugando bien, continuó con confianza, asumiendo que esto es una partido de fútbol, que te puedan poner un gol así, y eso demuestra que están en un grado alto de confianza y de creer en, en lo que fan. Con David Navarro también veo que dormino a rival se les va pro incómodo o partido, no son jugando como querrían jugar y lo veíamos hoy día toda la acción de Santander, también con la Almería, con el Deportivo, cada que a la fin se perdió en Cádiz también, y es un equipo que fa incómodo los partidos o rival que los para bien los partidos y que pues también se puede adaptar a varias cosas, no más que un equipo reactivo de decir, pues bueno, pues fue un contraataque o eso, sino que también puede presionar arriba como ayer en Leganés. Y otra cosa también, pues, que a lo menos en televisión nomás se incentiva a la afición do Real Zaragoza.
animar en un partido que llega por importante para Leganés, pues tampoco no se ve yo demasiado hagan bien. Y digo esto no por fachendoso, sino porque siempre viajen más en redes sociales que no más Leganés, sino distos aquí Irlandón que quieren crear como una rivalidad con el Real Zaragoza que no existe, pues una cuestión deportiva y que no has podido desembocar ninguna rivalidad ni tampoco ni me pienso que a mayor parte de la afición tienen un gran interés en tener una rivalidad con este equipo o con cualquier otro equipo, sino nomás pues interesarnos por nuestro equipo y llevarnos bien con todos, o bueno, con todos pues siempre viajen que no quiere. Pero bueno, hago de un partido por importante con Mirandés y ha completado una buena semana. Venga, bueno.